Los trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia constituyen uno de los diagnósticos más frecuentes en estas edades. Su prevalencia oscila entre un 3 y un 13%. El diagnóstico temprano y la intervención son fundamentales para disminuir un impacto en la parte académica, familiar o social del niño. El día de hoy me acompaña la psicóloga Gloriana Suñol para explicarnos más a fondo sobre la ansiedad en los niños y cómo manejar esta situación a nivel familiar. Así que muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio en vivo y los que nos van a escuchar por medio de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias. Así que Gloriana, es un gusto tenerte por acá. Ahora lo estábamos comentando fuera de micrófonos que realmente hemos escuchado una del otro y la verdad es que me pone muy feliz tenerte por acá en un episodio. Muchísimas gracias, Katy. Sí, yo feliz de estar aquí, ¿verdad? De poder acompañarte, además hablar de este tema que es tan importante y como te decía, fuera de la grabación, está mucho más exacerbado. Yo creo que si en este momento ¿verdad? Evaluar un poco cómo está la situación a nivel de ansiedad, no solo en adultos, sino en niños, estoy segura que los números esos porcentajes que vos viste han crecido, ¿verdad? Porque Ujú. ha sido mucho por lo que hemos pasado en los últimos tiempos, ¿verdad? Que exacerba definitivamente la ansiedad. Y es que, bueno, yo lo veo muchísimo en consulta, Gloriana, que muchos papás me dicen, es que mi hijo está comiendo por ansiedad, es que mi hijo es ansioso, pero yo creo que Ujú, muchas veces ponen esta definición o este término sin saber qué es lo que sí, realmente significa o sin tener un ujú, diagnóstico como tal. Entonces, creo que ujú, podríamos empezar que nos expliques eso, qué es realmente la ansiedad y cómo saber como padre si realmente mi hijo es ansioso o nada más ujú. me está comiendo tal vez por aburrimiento, o está comiendo porque está cansado, porque está encerrado. Muy importante eso que decís, ¿verdad? Porque muchas veces es como en el tema de salud mental, algo que sucede montones, ah, sí, es que yo tengo ansiedad, ah, sí, está triste, entonces mira, es que se está deprimido. Ujú, O de repente, ¿verdad? Temas como que es un poco estructurado de vida, ya, ¿verdad? Tiene ujú. trastorno obsesivo compulsivo, es que por mi TOC, ¿verdad? Y a veces ni siquiera hay un diagnóstico detrás, ¿verdad? Mm. Entonces ponemos estas etiquetas que también es peligroso y eso es importante hacer conciencia. Y cuando hablamos de ansiedad como tal, es poder entender que la persona está viendo digamos, su capacidad de afrontamiento menor al riesgo, ¿verdad? Si el Ujú, riesgo lo veo muchísimo más alto y no tengo o percibo no tener las herramientas para poder enfrentarlo, ujú, ¿verdad? Entonces esto empieza a generar, ¿verdad? A nivel cognitivo un montón de pensamientos de incapacidad, de catástrofe, ¿verdad? De viajar al futuro a imaginarnos cosas que no están pasando, eh, se ha visto como la persona ansiosa tiene mucha capacidad para imaginar como películas en su cabeza, ujú. ¿verdad? No solo es lo que piensa, sino lo que imagina, ¿verdad? Y todo esto para tratar de contrarrestar de repente los posibles peligros a los que se va a ver enfrentado, que muchas veces ni siquiera van a ser reales, ¿verdad? Entonces, para que se pueda diagnosticar ya con la ansiedad como tal, pues tiene que ser algo que se ha presentado ya durante bastante tiempo, ¿verdad? No es algo que duró una semana o semanas, no, si ya es algo que estamos viendo durante muchas semanas y Ujú, estamos también viendo que empieza a afectar el funcionamiento de la persona, ¿verdad? Que el niño o el adulto, ¿verdad? Porque funciona ujú, muy parecido, empiezan a perder un cierto funcionamiento de la vida normal y corriente, ujú. ¿verdad? Con miedos, temores, dejan de hacer cosas que hacían, etcétera. Entonces, esa es la parte importante de entender, porque ansiedad al final tenemos todos, Ujú. ¿verdad? Todos vamos a tener un grado de ansiedad. O sea, si vos no tenés ese grado de ansiedad mínimo, no sobrevivís en este mundo, porque la ansiedad es lo que Ujú. nos va a proteger, de alguna forma es una protección, pero cuando está exacerbada, entonces más bien nos paraliza o ¿verdad? Nos hace evitar cosas o huir de cosas por miedo a situaciones que tal vez no lo ameritan. Entonces, entre todo es normal, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cuál es el grado donde ya empieza a pasar a un posible diagnóstico, ¿verdad? Ujú. De salud mental. Ujú, Claro, porque cuando yo estaba leyendo sobre este episodio vi las cifras que eran de la Asociación Española de Pediatría
decía eso, que la ansiedad todo lo tenemos. En algún momento de nuestra vida todos presentamos niveles de ansiedad. Ujú, Lo que pasa es que es muy diferente ya tener el trastorno de ansiedad. ujú. Ahora te pregunto, ¿quién? O sea, yo sé la respuesta, pero creo que es importante explicárselo a los padres. ¿Quién diagnostica la ansiedad? No es como que yo como padre puedo decir, ah, ok, ya Gloriana dijo esto, entonces yo creo que pues, mi hijo tiene un trastorno de ansiedad, sino que tiene que ser diagnosticada. Sí, normalmente es buena idea, ¿verdad? O sea, a ver, el psicólogo va a irse por los criterios del DSM-5, y, ¿verdad? Y Ujú, puede decir, bueno, este chico presenta este y este y este criterio, lo presenta desde hace tanto tiempo, cabe dentro, ¿verdad? De la descripción, podríamos decir que está el diagnóstico. Pero si ya queremos como en papel, ¿verdad? Como ujú, tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad? Y la evaluación psicodiagnóstica, ¿verdad? Con pruebas, ujú, pruebas de, ¿verdad? De desarrollo, y también un psiquiatra infantil, ¿verdad? Si ujú, yo pienso que es muy importante ir a buscar la especialidad de que sea infantil, ¿verdad? ujú, Porque por ahí hay muchos psiquiatras, excelentes psiquiatras, muchísimos, pero la parte de que sea especializado en el desarrollo y que sea infantil es vital, ujú. ¿verdad? Para poder realizar un diagnóstico apropiado, tanto con la ansiedad como con cualquier otro trastorno o cualquier otra situación de salud mental. Claro. Ahora, Gabriela, Gloriana, ¿cómo podemos saber nosotros? O sea, ya tenemos un niño con una ansiedad. Ahora, ¿cómo la parte de la ayuda que le podemos dar como padres? Porque te lo digo por experiencia que veo muchas veces en la consulta que, como te decía antes, me lo categorizan. Es que es ansioso, es ansioso. Y yo creo que más bien le ponen más, como más peso al niño, entonces no le Mm, estamos ayudando, sino que más bien de manera indirecta, porque por supuesto ese nunca va a ser el objetivo de un padre, lo podemos afectar un poquito más. sí, ahí es importante empezar a identificar qué estoy haciendo yo para acomodarme a la ansiedad del niño, Ujú, ¿verdad? Muchas veces cuando los chicos empiezan a evitar algunas cosas, cuando los chicos empiezan de repente a caer en situaciones donde los vemos incómodos como papás, ujú, tendemos a protegerlos y decir, ay no, entonces mejor que no lo haga. No sé, te pongo un ejemplo como que si de repente eh, lo pone ansioso llevarlo, no sé, tiene ansiedad social. Porque entre la ujú, ansiedad hay muchísimas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Podemos hablar de ansiedad, por ejemplo, social. Un chico que de repente le empieza a dar miedo ir a las fiestas de cumpleaños, ejemplo, ¿verdad? Y en este tiempo, después de que hemos estado encerrados y aislados tanto tiempo, hay chicos que incorporarse al mundo, ¿verdad? Les está costando, ujú, les ha costado un montón, ¿verdad? Entonces, esa mamá que dice, ay, no, mejor entonces no lo voy a llevar, ¿para qué lo voy a llevar? Para que sufra, ujú, ¿verdad? Y de repente entonces el chiquito dejó ir a las fiestas de cumpleaños. Entonces te acomodaste a la ansiedad. O sea, ya le hiciste un campito a la ansiedad para que el chico se ujú, sintiera cómodo en su zona de confort y no enfrentar ese miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer como papás? No nos acomodemos. Tampoco es ir a empujarlos a cosas que de repente el niño no va a tolerar, pero ujú, les podemos dar el acompañamiento. Mira, mi amor, ¿qué te parece si tratamos de llegar el primeros a la fiesta para que tal vez no haya tanta ujú, gente, no haya tanto molote, y yo te acompaño y me quedo con vos, y, ¿verdad? Y le damos ese acompañamiento porque los papás somos los correguladores de nuestros hijos. ujú. ¿Verdad? En el Sí. momento en el que yo asumo esa parte de corregular y además de ser ese lóbulo prefrontal, porque acordémonos que la ansiedad nace en nuestra amígdala, que es la parte del cerebro más primitiva, ¿verdad? Y cuando está en alerta, ella se desconecta del lóbulo prefrontal, que es la parte pensante del cerebro, la que se encarga de la planificación, de la racionalización, ¿verdad? De la estructura, de eh, todo lo que es racional. Se desconecta, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho con los chicos enseñarles esto, ¿verdad? Como que esto es mi amígdala, esto es mi lóbulo prefrontal, y cuando están conectados funcionan súper bien. Y de repente mi ansiedad, si yo la puedo detectar y darme cuenta que están protegiéndome, mi lóbulo prefrontal me lo dice. Ujú. Entonces yo puedo entrar en control. Pero cuando es demasiada la ansiedad, ¿verdad? Es muy alta, hay una alerta muy grande y entonces mi amígdala me quiere proteger, se desconecta.
¿verdad? Ujú, Ese modelo de la mano de Siegel, ¿verdad? Que él explica a nivel mm, neurológico cómo funciona y los chicos lo logran entender muy bien. Entonces, cuando hay esta desconexión, ¿quién queda a cargo es esta? mm, Y entonces, de repente no hay lóbulo prefrontal ahí, ¿verdad? Que diga, mi mm, amor, nada va a pasar, ¿verdad? ujú, Eso tenemos que ser nosotros, la mamá o el papá que, ¿verdad? Ese lóbulo prefrontal externo nos tenemos que convertir en nosotros para ayudarle a que se sienta que lo puede lograr, claro. pero no se lo evitemos, porque si Ujú, se lo evitamos, entonces más bien estamos generando, pues que el chico cada vez se sienta más cómodo evitando y evitando. ¿Qué pasa mucho con la ansiedad? Lo que hacemos es evitar, claro. ¿verdad? Ujú. Ahora hablaste sobre esta ansiedad social, por ejemplo, y hablaste que hay varios tipos. No sé, Gloriana, si nos puedes ayudar como a entender un poco esos tipos de una manera muy general, porque supongo que es muy específico, pero de esos tipos de ansiedad. Puede haber, bueno, como les dije, ansiedad social, ¿verdad? Que va a ser como este miedo a de repente a enfrentarse a situaciones sociales, ¿verdad? Es muy normal en la primera infancia, de repente como ansiedad del desapego, ¿verdad? De Ujú, repente cuando los chicos entran a la escuela o al kinder, ¿verdad? Empezamos a ver chicos que, ¿verdad? No quieren separarse de mamá y papá y esto ha sido muy común también en los últimos tiempos porque ujú, pues hemos pasado con los chicos en la casa, ¿verdad? Casi un año, recibiendo clases virtuales, con la seguridad de estar con mamá y papá en casa, y de repente otra vez mandarlos a la ujú, escuela, entonces muchas veces esa ansiedad se va a ver en llanto en las mañanas, cuando los dejan en la escuela, ¿verdad? Entonces, ese es, por ejemplo, es un tipo de ansiedad importante de determinar, ¿verdad? Que muchas veces ahí, ¿verdad? No podemos caer en, bueno, entonces no lo voy a mandar a la escuela, claro. ¿verdad? Ujú, Tenemos que enfrentarlo y acompañarlo y ahí también la escuela puede ayudarnos, ¿verdad? Ojalá las escuelas estén bien equipadas, ¿verdad? De ujú, profesionales que puedan dar ese acompañamiento en esa transición, ¿verdad? De lo que es dejar al niño en la escuela, que el papá se pueda quedar tranquilo, que va a tener ese acompañamiento que ellos ya le dejan de dar en el momento que lo dejan en la puerta, ¿verdad? ujú, Entonces, esa parte es algo que se ve mucho en estos momentos. Eh, Está, ¿verdad? A nivel de niños, sobre todo ansiedad generalizada, ¿verdad? De repente ujú, les empieza a dar, he tenido pacientitos que vienen con un tema de miedo por el coronavirus, ¿verdad? Por enfermarse, porque se enferme alguien de su familia, de repente esto es una bola de nieve y empiezan a tener temor a un montón de otras cosas más, ¿verdad? Entonces claro. ya es como miedo generalizado a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas categorías, digamos, por decirlo de alguna forma, tienen una base, ¿verdad? Y es el miedo, ¿verdad? A Ujú, algo. Siempre va a ser el miedo a algo. ujú, Entonces, en el momento en el que empezás a ver que tu hijo o hija están con un miedo excesivo a algo, y que, ¿verdad? Que normalmente tal vez no lo tenían o que de repente tal vez lo tenían, pero se aumentó, se exacerbó, pongámosle atención, ¿verdad? ujú. ¿Y a qué áreas, a qué cosas? Es importante ahí, entonces, estar más atentos para poder también identificar por dónde anda esa ¿Por ansiedad, dónde anda? ¿verdad? Hace unos años, creo que era como si hace como 4 años, estaba en la consulta y llegaron como tres pacientitos, como en cuestión de unos meses, que le tenían miedo a la lluvia, como que los papás decían, "Ah, es que le tienen miedo a la lluvia". Y esto te lo comento porque hablando con uno de esos papás, en realidad se estaban hablando como en la recepción, donde estaba la psicóloga infantil y demás, este, se dieron cuenta que era porque Peppa Pig en algún momento, en un episodio, dijo que le tenía miedo a la lluvia. Entonces muchos Mm, niños empezaron con ese como miedo por algo que sí. vieron. Entonces Ujú, a mí me pareció muy interesante porque también lo que ven puede influir en claro. esos miedos y desarrollar un trastorno de ansiedad. Supongo, Gloriana, que eso también pasa con lo que ven en la casa, con lo que ven con sus padres.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Bueno, y eso es otro tipo de ansiedad, las fobias, ¿verdad? En chicos Mm, pasa mucho. Miedo a los truenos, ¿verdad? A la lluvia, ujú, miedo a los perros y de repente tuvieron una mala experiencia con un perro, miedo a las arañas, ¿verdad? O sea, pueden haber también miedos, ¿verdad? Ahí de diferentes tipos de cosas que uno como adulto se ríe, pero sí, son reales y ellos ujú, sufren claro. mucho, ¿verdad? Pobrecitos. Pero definitivamente una de las cosas importantes de tomar en cuenta es que la ansiedad es súper pegajosa. O sea, es de las emociones más pegajosas que hay. Ujú, Y de repente si mamá y papá en casa son muy ansiosos, ¿verdad? Ellos agarran eso, ¿verdad? ujú, Y no es un tema porque yo soy de las que abogo porque tenemos como papás que enseñarle a los hijos sobre las emociones, es importantísimo enseñarles que yo siento miedo, que yo también ujú, lloro, que estoy triste, ¿verdad? Y si tengo ansiedad, pues de repente decir, es que a mí también me da miedo o me da ansiedad algo. Sí, ujú, pero cuando el niño te ve a vos como papá, como esa persona que en teoría me tiene que proteger, fuera de control también, y con ese miedo exacerbado, entonces eso de alguna forma se traslada, ujú, ¿verdad? Y sí, y la ansiedad sí se ha visto que es súper, súper pegajosa. O sea, es ujú, como que se agarran el aire, de hecho uno lo siente, ¿verdad? Cuando hay un ambiente donde hay mucha ansiedad, se sí. siente en el ambiente. Ujú, Entonces, sí, definitivamente el modelaje, ¿verdad? De lo que nosotros podamos enseñar a los chicos. Si yo soy una mamá ansiosa, tratemos de trabajar la ansiedad. claro. Enseñémosles herramientas, enseñémosles que yo medito, que respiro, que voy a Ujú, terapia, que, ¿verdad? O sea, que se puede trabajar, porque sí, ujú, definitivamente se puede, pero modelémoslo entonces, claro. ¿verdad? Ujú, Y ayudémonos para ayudarles. ujú. Ahora dijiste sobre las herramientas y ahí va mi próxima pregunta. ¿Qué herramientas pueden hacer los padres? Porque hay muchas y que supongo que depende del tipo de ansiedad que está presentando también el niño. Pero ¿qué tipo de herramientas podemos hacer nosotros en casa, como para ayudarle en ese momento a mi hijo? Para en el momento que tenga ansiedad, ¿qué podríamos hacer nosotros? Ujú. A ver, es importante enseñarles que la respiración es la que va a ayudarnos a como volver a entrar en control, ¿verdad? De Ujú, alguna forma yo les digo a los chicos y también a los adultos, estamos engañando a nuestra amígdala, mandándole el mensaje de que todo está bien, pero tal vez no ujú, está tan bien porque no lo sentimos así. ujú, Pero si yo empiezo a respirar de manera diafragmática, controlada, ¿verdad? No dejando mi respiración aquí arriba en el pecho, sino bajándola con exhalaciones, con inhalaciones profundas, exhalaciones largas, ¿verdad? Yo le estoy mandando esa señal a mi amígdala de estoy en control. ujú, De hecho, hay un cuento muy bonito que se llama Hey Warrior, de una autora australiana que escribe un cuento de ansiedad para chicos y explica muy bien esto, cómo yo le mando la señal a mi amígdala de, hey, todo está bien, yo estoy a cargo. ujú, Esto que me estoy imaginando tal vez no es lo que, ¿verdad? ujú, Lo que es, ¿verdad? Entonces, esta parte de la respiración es fundamental. Entonces, trabajemos con los chicos ejercicios de respiración. Hay mil cosas que se pueden ujú, hacer divertidísimas con los chicos, ¿verdad? Enseñarlos a respirar con burbujas, enseñarles a respirar con plumas. Yo, por ejemplo, trabajo una que me encanta, que es la respiración arcoíris. Entonces, cada color del arcoíris es una respiración y una exhalación. Entonces eso, ¿verdad? Lo tienen aquí súper grabado y entonces los dibujamos y esa técnica a mí me encanta. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer creativas para enseñarles a respirar, la respiración de globo. Mi pancita se infla como un globo. ujú, Yo uso una de estas bolas, el Hoverman Sphere, que fue creado de ujú, hecho para eso, que es de esas que se expanden así. Entonces, muy concreto les enseño que cuando yo respiro mi diafragma y ¿verdad? Mis pulmones se abren y ujú, ¿verdad? Se expanden y después se reducen. Entonces lo hacemos con la bola. A los que son un poquito más grandes ya les enseño la respiración de caja, ¿verdad? Que es respiro 4, sostengo 4, exhalo 4 y otra vez vuelvo a sostener ahí abajo, ¿verdad? Cuando ya exhalo 4 y así, y entonces dibujamos una caja, ¿verdad? ujú,
y la vamos haciendo. La respiración de la estrella, entonces dibujamos una estrella, entonces inhalamos, ¿verdad? Y cuando hacemos un pico, bajamos y exhalamos, ¿verdad? Como te digo, eso para mí es fundamental que enseñarles a respirar, pero muchas veces el error que cometemos es que les estamos tratando de enseñar a respirar cuando están en la crisis, ¿verdad? El chico está en crisis y eso mismo lo hacemos los adultos también. Claro. Estamos en una situación donde ya la ansiedad está presente y en ese momento, como te expliqué, el lóbulo prefrontal está Ya no desconectado, no piensa. hay manera, no está pensando, no hay un raciocinio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento introducir la herramienta no nos sirve. Todo esto lo tenemos que trabajar en momentos en los cuales el niño está calmado, antes de dormir, cuando nos levantamos, jugando, ¿verdad? Los niños además aprenden jugando. Entonces, cuando viene la crisis, ya el chico tiene la herramienta. Mi amor, ¿se acuerda de la respiración arcoíris? Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, ya la ha practicado, ya la tiene interiorizada, ya, y la ponemos en práctica. Pero muchas veces creemos que, ¿verdad? Es sobre la marcha y no, y esto sí hay que prepararlo, ¿verdad? Cuando ya el niño se logra tranquilizar un poco, ¿qué te preocupa, mi amor? ¿Qué te preocupa de esto? Y hablarles con una voz de, porque a veces los papás perdemos la paciencia, claro, pero de repente además vemos que el chico hace un gran problema en una situación que para uno no es relevante, pero para ellos es un problemón, ¿verdad? Entonces, ¿qué te preocupa de esto? ¿Cómo te puedo ayudar con esto? Ya ahí estás corregulando, Qué importante ¿verdad? hablar, porque muchas veces yo Ah, creo que, como vos decís, se pierde la paciencia o pensamos que el niño tal vez no va a entender o no sabe lo que siente. Y muchas veces el comunicarlo, y a mí me pasa mucho con la alimentación, o sea, la mm, misma pregunta de ¿qué querés comer? A veces los papás es como, aquí está esto, aquí está esto. Ellos pueden ser parte del proceso. Entonces, entender esta parte de comunicar con ellos es fundamental y saber que ellos entienden todo de alguna u otra manera, como vos mm, decís, jugando, divirtiéndose, pero todos son capaces de aprender con diferentes herramientas. son súper capaces y las utilizan. Y Ujú, las utilizan a esos más que los adultos. Es ujú, vacilón. Yo a veces en consulta con a los adultos les enseño estas herramientas y tal vez no creen mucho, ¿verdad? O de repente dicen, "Ay, no, esto es verdad", lo minimizan y no lo ponen en práctica. Pero preguntarle a un chiquito, te dice, sí, lo usé tal día y me ujú, sirvió, ¿verdad? Es increíble y los papás le dicen uno, sí, sí lo pone en práctica. Los chicos lo ponen en práctica si se trabaja y además en casa se le da el seguimiento, ¿verdad? Porque eso es otra, llegan a terapia y la terapia son claro. 50 minutos, un ratito y nos vamos. Si en casa hay un buen seguimiento de lo que se trabajó, entonces lo más probable es que el chico va a interiorizar mucho mejor lo que las herramientas, Ujú. ¿verdad? Gloriana, ya tocando o conectando más bien tu área con mi área, que es la parte de la alimentación. Como te decía al puro principio, que muchos niños, los padres dicen que comen por ansiedad. Este, ¿Cómo saber realmente como padre que están comiendo por ansiedad? Y esto te lo pregunto por eso que te digo, es que muchas veces están aburridos, muchas veces están cansados. Bueno, la pandemia, que es otra cosa completamente entendible, pero al rato tienen hambre y bueno, esa es la parte nutricional que yo te lo puedo decir, pero ¿cómo que los padres puedan identificar si realmente están comiendo por ansiedad? Bueno, yo creo que lo primero es enseñarles a leer ¿verdad? A ser muy conscientes de su cuerpo, de su Ujú, físico, ¿verdad? Y ahí viene toda la parte esta del ujú, mindfulness que a mí me encanta, ¿verdad? O sea, el que ellos puedan conectar qué estoy sintiendo, ujú, ¿verdad? Porque si de repente el chico se merendó, no sé, un paquete de galletas y su leche con chocolate, no sé, estoy aquí inventando una merienda, o es la que comería el mío, ¿verdad? Porque a mí me encantan las galletas y la leche con chocolate. Y yo veo que a los, ¿verdad? 5 minutos, 15 minutos está ahí viendo a ver qué más come. Mi amor, ¿qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo? Es hambre. Tu pancita está sintiendo hambre, está sonando la tripa. A veces a mí, tan fácil como decirle, démosle un ratito a esa señal, ¿verdad? Esa señal de tu pancita que llegue a tu cabeza, porque dura esos 15 a 20 minutos. Ellos ujú, empiezan a entender eso, ¿verdad? Y entonces a veces ya llega un punto en el que si era ansiedad,
se les olvida porque se entretuvieron con algo más y los entretenés y los, es verdad, y si de 15, 20 minutos después todavía siguen diciéndote, a pesar de que los estabas entreteniendo, que lo viste que se desvió a otra cosa, tengo más hambre, bueno, entonces reevaluemos, ¿verdad? Reevaluemos, bueno, mi amor, ¿será que entonces te podrías comer un casito de fruta, ¿verdad? O será que, ¿verdad? Ya casi cenamos, ¿será que puedes aguantar un ratito más? ¿Verdad? Y les ayudas a leer su propio cuerpo, porque así como ellos tienen que aprender a leer sus emociones, que estoy sintiendo emocionalmente también, que siente el cuerpo cuando tiene una necesidad básica. Claro. Y el hambre es una necesidad básica, pero entonces hay que jugar entre eso y el hablar mucho de emociones en casa, ¿verdad? Si No de tener repente eso, miedo. ¿sabe? No, exacto. Poder hablar de, mi amor, pasó tal situación en la escuela y cómo te hizo sentir, ¿verdad? Eso te hizo sentir triste. Es normal que eso te haya, y validarle muchísimo sus emociones. Hablar, vocabulario de emociones se puede empezar a implementar desde que empiezan a verbalizar, desde que empiezan a hablar los chicos. Ellos se identifican, además, con libritos, ¿verdad? Está feliz, está triste, está... ¿Y qué está sintiendo? ¿Verdad? Si de repente el niño tiene esa apertura, le sucedió algo y eso lo está haciendo sentir incómodo porque de repente está ansioso, porque y ya lo comunicó y nosotros vemos que andan buscando la galleta y que andan buscando. Bueno, nosotros podríamos como ayudarle, mi amor, ¿qué está sintiendo? Claro. Aquí es Y importante, entonces ya tenés una conexión de tu cuerpo y la emoción. claro. Y lo que te iba a agregar ahí, Gloriana, es el tiempo de comida, que muchas veces los tiempos de comida nos permiten comunicarnos, porque muchas veces los papás refieren que no, es que no hay tiempo porque yo llego y solo tengo en el tiempito de la cena, pero en el tiempo de comida es un espacio en donde se abre para hablar y se abre para hablar de emociones y cómo te fue en tu día y cómo te sentís. Entonces también no solamente el beneficio nutricional y de creación de hábitos de alimentación que puede tener comer en familia, sino también ese espacio nos puede ayudar a hablar de estas emociones que vos nos estás diciendo. Sí, de hecho se ha visto que comer en familia es un gran protector de la salud mental, Ujú. ¿verdad? Es un factor protector de la salud mental. O sea, se ha visto que las familias que comen juntas tiende a haber una mejor salud mental. Está muy asociado, Ujú. ¿verdad? Porque sí, es ese tiempo de reunión, ese tiempo de hablar, ese tiempo de conectar, ese tiempo de reencontrarnos, Ujú. ¿verdad? Y esa reconexión es muy importante. Alguna hora, la cena, el almuerzo, el desayuno, alguna, pero necesitamos Ujú. eso. Y validar esa emoción, ¿verdad? Que te están comunicando. Y uno mismo, ay, hoy tuve un día en el trabajo súper difícil. Obviamente hay detalles que uno no le va a contar a los chicos porque Ujú. no van a entrar. Pero también a veces, eso es otra que a mí me hace mucha gracia, porque los papás son como, es que se monta el carro y no me cuenta nada. Y entonces yo les pregunto, ¿y vos les contás algo de qué pasó en tu día? No, yo solo les pregunto, entonces como una entrevista, ¿verdad? Los entrevistan. Y yo tal vez vos tenés que iniciar la conversación, uy, vieron lo que me pasó y fui a tal lado. Y ellos donde ven que vos estás también Claro. con esta, digamos, interés de Apertura. conectar Ujú. y apertura, esa es la palabra, de conversar y de repente de conectar con ellos también. Qué Entonces, interesante. Ujú. ¿verdad? Porque de repente, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Y fulanito cómo se portó? ¿Y la teacher qué? Pero entonces les pedís eso, pero no modelas eso Claro. tampoco. Sí, con los tiempos de comida en algún momento yo había leído que ayuda incluso en adolescentes a disminuir hasta el consumo de drogas y eso a mí, o sea, me hizo la cabeza puff porque yo decía, pero hasta eso, o sea, porque no solamente yo estaba viendo el beneficio nutricional, pero cuando ya hablan de un beneficio a largo plazo, ahí es donde uno dice, con algo tan pequeño, ¿cómo le estamos ayudando a nuestros hijos? Y muchas veces Ujú. pensamos que no tenemos tiempo. Y sí, yo soy a veces, me siento culpable de que, ay, no, no hay tiempo, no hay tiempo.
pero ¿cuánto pasamos en redes sociales? Y esto lo he dicho en varios episodios de podcast. Entonces, con solamente que disminuyamos 20 minutos en redes sociales, ya son 20 minutos que podemos sacar para comer en familia o ir a caminar, pasear el perro con mi hijo y ahí tener ese momento de conexión y de comunicación que es lo que vos estás mencionando. Es importantísimo, es importantísimo. Y ahí vas a poder detectar un montón de cosas y vas a poder ir viendo, ay, mira, esto le está preocupando mucho de repente, Ujú, ¿verdad? Además que pasa mucho que los chicos ansiosos tienen todas estas ideas en sus cabezas y muchas veces no las comunican y no las cuentan porque de repente se sienten como nadie me va a comprender. ujú, Entonces, y es, bueno, y los adultos también, ya se sientan en terapia y le empiezan a uno a contar un montón de cosas que tal vez nunca le cuentan a nadie porque es que yo mismo sé que esto no está racional, ¿verdad? ujú. Pero igual me da miedo. Entonces, eh, si estos chicos además no sienten la conexión para poder de repente abrirse y contarle a mi mamá, a mi papá, qué es lo que me preocupa, qué es lo que, ¿verdad? Me está generando ansiedad, porque no hacemos los espacios, es más difícil, ¿verdad? Claro. Gloria, ya como última pregunta, ¿cuándo crees, o bueno, ya nos hablaste de varios señales, etcétera, pero cuál es el momento que el papá debería decir, mi hijo debería tener esta parte de terapia? Sí, yo creo que sobre todo cuando ya has intentado en casa cosas, ¿verdad? Como estas técnicas de la respiración, ¿verdad? Que si de repente ya está el funcionamiento bastante limitado, que ya ves que, ¿verdad? Que hay como un sufrimiento constante con la situación que está generando inseguridad en el chico, baja autoestima, porque eso es otra, ¿verdad? Lo que va pasando es que el niño se empieza a sentir que no es capaz de un montón de cosas. Claro. Entonces empieza a influir mucho en la seguridad, Ujú, ¿verdad? Y de repente hasta en la independencia. Entonces, si ya empezamos a ver que el chico está muy inseguro, que no se está atreviendo a hacer un montón de cosas, que se está limitando, yo creo que ahí es un buen momento para decir, no, este niño necesita un empujoncito con esto. Y a veces, con solo entender qué es lo que les está pasando, logran, ujú, ¿verdad? Y salir adelante muchísimo más rápido, porque ellos no entienden, bueno, la persona que entiende qué le está pasando, cuando tenés información es más fácil, claro. ¿verdad? Hasta con el adulto. Pero los chicos hay mil también cuentos y libros, y, ¿verdad? Si de repente también ya intentaste algo de esto y Ujú, todavía no, entonces tal vez sí ya es hora de una ayuda profesional. ujú. ¿Algo más que quieras agregar para que los padres que nos escucharon o los, no sé, los cuidadores o cualquier adulto que dice, ay, tal vez puedo ayudarle a esta persona, qué mensaje le podrías dar? Ve, yo creo que sobre todo es fundamental entender que esto se puede trabajar, Ujú, ¿verdad? Que no nos dé miedo si de repente lo vemos en nuestros hijos o si lo tenemos nosotros también, ujú, porque también hay una carga también a veces genética importante, ¿verdad? Se ha visto mucho que cuando papá o mamá son ansiosos, a veces los hijos también por carga ujú, genética, no solo porque lo aprenden, también son ansiosos. Eh, entonces, busquemos la ayuda, ¿verdad? A veces tenemos mucho miedo a abrirnos y a demostrarnos vulnerables de algo porque nos da miedo pensar que es algo que tal vez no va a mejorar y ujú, sí, sí puede mejorar con la ayuda apropiada, mejora y yo creo que sobre todo eso, ¿verdad? No tengamos miedo. Si de repente esto está sucediendo, enfrentémoslo. ujú, Enfrentémoslo y no hagamos lo mismo que por ansiedad de enfrentarlo, evitamos ujú. trabajarlo, ¿verdad? Entonces, que a veces como papás tenemos este sexto sentido y empezamos a meter las cosas debajo del alfombra y empezamos a justificar, no, no, hoy fue por esto, no, no, ¿verdad? Y Ujú, entramos en una negación porque nos da miedo enfrentarnos con un tema de salud mental, pero es mejor, entre más chiquitito, mejor, claro. más Y es que fácil. muchas veces creo que también es el sentirse culpable, es que hice yo mal, que porque tiene esto, pero yo creo que hay que dejar como, o sea, primero no son culpables, hay que dejar eso de Mm, lado y saber que no es que claro. hicieron algo mal, sino es nada más que Mm, necesitamos ayudar a mi hijo de alguna u otra manera. exacto. Y normalmente además, los papás donde el chico recibe el apoyo, los chicos mejoran muchísimo y la dinámica de las casas mejoran Claro. muchísimo. Mm.
¿A qué número te pueden contactar? Voy porque no me lo sé. Como nunca me llamo, entonces no me lo sé. Me pueden contactar, bueno, mi correo es glorianasunología@gmail.com o al 8702-9449. Perfecto, y te pueden encontrar también en las redes sociales como Me Gloriana Sunol pueden, Psicología, ¿cierto? psicología, exactamente. Perfecto. cien por Por ahí ciento me pueden encontrar recomendado. también. 100% recomendada, de verdad. Si ustedes escucharon este episodio, identificaron ciertas cositas en sus hijos y dicen, bueno, yo creo que debería buscar terapia, de verdad, se las recomiendo. Y en lo que si podemos después ampliar en otros temas, lo vamos a seguir haciendo para tener esta ayuda a Buenísimo. todas las casas. Así que de verdad, Gloriana, muchísimas gracias por acompañarme, fue todo un No, placer gracias. y espero que no sea la última vez tenerte por acá. Y Convidadísima. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Me parece súper importante estos temas. muchas gracias a vos y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos vieron en vivo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron o nos van a escuchar en las plataformas. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Aprendiendo con Nutriash.